¿Te ha pasado alguna vez que un consejo te marca para siempre? ¿Qué harías si en plena crisis tu única opción es contar la verdad, aunque nadie te lo pida? Soy Pau Valdés y en este episodio tengo la oportunidad de hablar con Silvia Roldán. Ella es la General Manager and Executive VP en RDT, una de las empresas de ingeniería más importantes de Europa, con más de 2.000 profesionales en todo el mundo. Vamos a hablar de cómo un consejo de su jefe el día que se marchaba cambió por completo su forma de liderar, de cómo transformó la crisis de Filomena en Madrid en un caso de comunicación transparente que se convirtió en trending topic, y de por qué lidera como un lobo que va al final de la manada, protegiendo a su equipo desde la retaguardia. También exploramos el poder de la autocrítica, de cómo construir una marca personal desde la honestidad y por qué ser Chief Executive Mom puede ser más efectivo que ser Chief Executive Officer. Vamos con la entrevista. Hola Silvia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Qué bueno, Hoy vamos a hablar de temas interesantísimos. Hacía tiempo que no hablábamos directamente de liderazgo y hoy vamos a tener como una buena sesión sobre este tema. qué O sea que bueno. con muchas ganas de saber más. Me gustaría comenzar hablando de la empresa, que nos hables tú de la empresa y que nos digas quiénes sois, qué hacéis y dónde estáis. Pues mira, yo trabajo en RDT. RDT es un grupo industrial. Podemos denominarnos que somos como la Big Four en industria. Somos una empresa especializada en todo el sector industrial, pero además desde el punto de vista de la ingeniería y desde el punto de vista de la tecnología. Como digo yo, es el sitio ideal porque une mis dos mundos, mis dos pasiones y aquí yo me encuentro feliz. Me uní a RDT hace poquito, casi menos de un año, como responsable de la empresa que tenemos en Madrid. Y somos un grupo corporativo muy grande. Para que os hagáis una idea, trabajamos en el mundo con más ya de 2.000 ingenieros y bueno, y desarrollamos y trabajamos en proyectos súper chulos, súper modernos, súper top. O sea, aquí es difícil aburrirse y es difícil no vivir con pasión cada cosa en la que nos metemos. O sea que, pero bueno, la verdad es que es súper divertido trabajar aquí. Silvia, vamos a empezar a hablar como de estos aspectos de liderazgo que yo creo que están tan marcados en tu manera de trabajar. Y me gustaría que me contaras sobre ese jefe que el día que se marchaba de la empresa, pues te dio un consejo y bueno, ese momento me parece que fue como un momento, un punto de inflexión importante para ti. Bueno, que nos contaras un poco la historia y qué efecto tuvo sobre ti. Sí, sí, sí. La verdad es que es una de las anécdotas, es una de las cosas que yo creo que más me ha marcado a nivel profesional, pero de verdad, o sea, es increíble, ¿no? Cómo de repente alguien te dice una cosa y te marca para cómo te desarrollas profesionalmente. Esto pasó hace bastantes años. Yo ya había alcanzado en una de las empresas en las que trabajaba anteriormente, ya tenía un puesto de dirección, ya trabajaba, pero este era mi superior, ¿no? Era un director general que además tenía la fama de ser tremendamente autoritario. O sea, era, para que te hagas una idea, a un tío al que se le tenía mogollón de miedo, mogollón, mogollón. O sea, en la empresa la gente le aterrorizaba a este director, ¿no? Y yo trabajaba directamente con él y a mí, sin embargo, me parecía un tío súper divertido, porque luego tenía un sentido del humor súper ácido, súper... Bueno, y es verdad que asustaba mucho, pero luego era un tío pues que te enseñaba muchas cosas, ¿no? Entonces, no se me olvidará que, claro, durante todo el tiempo que yo estuve trabajando con él, pudimos pasar millones de cosas y, claro, tú al final estás observando cómo él tiende a relacionarse con la gente causando ese miedo, ¿no? Causando esa exigencia y la gente realmente estaba aterrorizada cada vez que trabajaba con él. El día que se marcha de la empresa, el día que se despide, me llama a su despacho para despedirse de mí personalmente y me dice textualmente, mira Silvia, tú por tu forma de trabajar vas a llegar muy lejos, dice, no te vas a quedar aquí, vas a llegar a puestos de dirección, se terminarás siendo un CEO de una empresa. Dice, pero te voy a dar un consejo que me gustaría que te acompañara toda la vida. Dice, eres tremendamente exigente, súper exigente, pero no puedes pretender que tu equipo esté al nivel que tú crees que tiene que estar. Es al revés, eres tú quien te tiene que adaptar al equipo, eres tú que tienes que entender que del equipo tienes que sacar las mejores cosas y tienes que potenciar lo bueno y bueno, y intentar acomodar lo malo, lo cual claro, en ese momento, fíjate, a mí me hizo reflexionar un montón porque primero me sorprendió en ese punto de, wow, la gente te teme, ¿no? Te teme, pero luego por otra parte yo dije, jo, es que realmente nadie me había dicho esto con esta claridad. Y a partir de ahí es algo como que me he ido repitiendo cada vez que yo tenía que ponerme a dirigir equipos, ¿no? Eso de, oye, que esto no va de ser autoritario, esto no va de yo soy aquí el que mando, esto va de que
hay que conseguir sacar lo mejor de las personas y del equipo. Y eso significa que soy yo la que tengo la responsabilidad de construir este puzzle con el equipo. Bueno, me parece muy No voy a decir el interesante, nombre de la persona por si... por si acaso. Pero la verdad es Bueno, que fue súper seguro, guay que me dijeran seguro que una le cosa así. encantará saberlo, ¿no? Que ha tenido este impacto sobre ti. Bueno, entonces me gustaría explorar esta frase, ¿no? Que te impactó, ¿qué cosas cambió en ti? O sea, quizá, no sé si recuerdas, no sé si la primera situación o alguna situación en la que comienzas a aplicar esta visión de cómo liderar equipos o de cómo trabajar con otras personas. ¿La recuerdas? ¿Tienes algún ejemplo de alguna situación así? Sí, 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 sí. Pues mira, yo, la verdad es que a mí esto me impactó muchísimo, o sea, me generó un profundo periodo de reflexión. Yo soy una persona súper apasionada de mi trabajo, muy exigente, muy autoexigente, y al final tiendes o tendía a ese punto en el que no eres capaz de muchas veces, de cuando las cosas no salen como uno quiere, pues de no ser capaz de entender, ¿no? Que eres tú el que tienes que adaptarte a las situaciones para que las cosas salgan mejor. Y entonces, pues al poco tiempo me dan la oportunidad de ocupar el puesto de CEO de Metro de Madrid, que es uno de los, bueno, pues un puesto también apasionante que he tenido. Y a partir, o sea, desde el primer momento en el que yo entro a trabajar en Metro de Madrid, tengo claro que esa tiene que ser una de las banderas que yo tenga dentro del liderazgo del equipo. Y no se me olvida que el primer día de trabajo yo reúno a todo el equipo de dirección y yo les digo que yo vengo a ser una persona que venga a ayudarles, ¿no? A sacar lo mejor de ellos, que voy a estar trabajando con ellos durante meses para entender qué es lo que hacen, cuáles son sus puntos fuertes y que yo no voy a hacer ningún cambio en la compañía hasta que no entienda cuáles son las cosas que tengo que potenciar y qué cosas son las que tengo que ayudarles para mejorar. Pero que no me voy a permitir el lujo de cambiar nada sin antes haber hecho ese estudio. Realmente mi intención era sacar lo mejor de las personas. Y así fue, tardamos un año en trabajar juntos, en ver cómo funcionaban las cosas, en entender los procesos, en entender cuáles eran las cosas que se desarrollaban súper bien, súper bien. Y entonces a partir de ahí lo que hice fue estructurarlo todo para que se potenciara realmente las cosas buenas que tenían en el equipo. Y la verdad es que lo digo con orgullo, pero es que formé un equipazo que ya casi funcionaba solo porque además entendían esa forma de trabajar en la que buscaban siempre sacar lo mejor, ¿no? O sea, yo siempre decía, no entres por la puerta a contarme cosas malas del compañero, al contrario, cuéntame algo bueno y a partir de que me cuentes algo bueno ya analizamos el problema, pero no me cuentes cosas malas, ¿no? Porque yo siempre creo que esa perspectiva de, espera, voy a respetar, voy a poner en valor y luego ya analizo cómo soluciono el problema. Me interesa mucho también entender cómo ejecutas ese cambio. Es decir, bueno, yo esto quizá lo digo más por experiencia particular, ¿no? Cuando soy de una manera determinada y me doy cuenta de que debo hacer un cambio, a veces no lo puedo hacer de golpe, ¿no? Sobre todo si tengo una inercia de años y años de ser de una determinada manera. El tema este de quizá no enfadarte o no ser impaciente o exigente con las otras personas y de la noche a la mañana hacer un cambio, no sé cómo fue esto para ti. Yo creo que este tema es muy interesante desde esta perspectiva, ¿no? Porque a veces pienso que la vida te enseña pues a tortazos y entonces tienes como claramente la experiencia de que esto no funciona y otra a través de un consejo, de alguien que te da o te dice y dices, ostras, esto es verdad o me parece que es verdad, pero tienes que ponerlo en práctica. Entonces, ¿cómo fue en tu caso? Realmente creo que las personas aprendemos de los fracasos y de los errores y de cuando vienen cuando vienen las vacas flacas es cuando aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento en el que hay un momento profesional, como digo yo, de nube oscura, pues es cuando yo entro en un periodo de reflexión personal de qué parte de responsabilidad tengo en las cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me acuerdo de este consejo. Entonces empiezo a entender que efectivamente hay determinadas cosas a la hora de dirigir equipos que es importante cambiar y moderar y matizar y ir hacia otros modelos de liderazgo, ¿no? Entonces, es cuando, además, aprovecho apoyándome en gente experta que sabe de esto, pues tengo una coach maravillosa que me ayuda también a hacer este periodo de reflexión. Me ha pasado 2 veces en la vida, ¿eh? O sea, yo quiero decir que en momentos en los que reflexionas sobre cómo haces las cosas y qué cosas tienes que cambiar,
Es súper bueno, es súper sano. O sea, ser crítico con uno y flagelarse no es agradable, pero sacas cosas buenas, ¿sabes? Entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que si realmente lo que quiero es ser una ejecutiva y quiero liderar equipos grandes, pues efectivamente tengo que poner en marcha lo que este hombre ha dicho. Y lo que tengo que empezar es a entender cómo las personas, pues eso, crecen conmigo y no tú eres el jefe que ordena y mando, ¿sabes? Que no es muy fácil, pero bueno, poco a poco vas generando, sobre todo, fíjate, vas entendiendo que se debe de funcionar así cuando vas obteniendo buenos resultados. Cuando vas viendo que sacas más cosas buenas de ir así, de otra forma de liderar, es cuando de repente dices, oye, pues va a ser verdad que esto funciona, ¿sabes? Entonces, bueno, pues básicamente es un poco la historia donde yo hago, pero vamos, sí que te reconozco que es a partir de un periodo de reflexión de, oye, tengo este fracaso que ha pasado. En ese momento de autocrítica de, bueno, el mundo es culpable, pero bueno, a ver, ¿qué he hecho yo para que esto suceda? A mí también me pasa, también como experiencia personal, a veces los consejos te llegan en momentos en que no los escucho para nada y momentos me llegan en el momento en que los necesito, entonces es cuando los escucho, ¿no? Y es porque quizás estoy viviendo un momento en el que realmente eso vale oro. Bien, hablando de esta evolución como líder, en tu trayectoria ya también hay otro aspecto que ha cobrado como relevancia, que es el tema de la marca personal. Que esto también es algo como medio reciente, el hecho de que personas como tú, con tanta responsabilidad, decidan tomar la iniciativa y dar voz a su liderazgo. Explícanos cómo también entras en este mundo, ¿no?, de la marca personal y qué es lo que hace que realmente veas la importancia que tiene. Pues mira, esto, la verdad es que tú fíjate que yo he trabajado muchos años en lo público. Entonces, y además, un determinado momento profesional en el que con puestos de responsabilidad, o sea, yo tengo un puesto, lo que llaman altos cargos, ¿no? Que estás sometido pues a un montón de cosas, no solamente a todas las leyes sabidas y por haber que existen respecto a los altos cargos, sino a esa exposición pública que tienes en las el universo se atreve a darte mamporros por todos los lados. O sea, porque, claro, o sea, estás expuesto en las redes sociales y esa exposición en las redes sociales supone que todo el mundo puede opinar y puede decir lo que le parezca, porque esto es así, ¿no? Funciona así. Entonces, a mí realmente esto me daba muchísimo respeto porque yo soy una persona técnica, o sea, yo soy una ejecutiva, yo soy ingeniera industrial, que he desarrollado toda mi vida profesional en el mundo de la ingeniería, de la industria, del ferrocarril, del transporte público. Y yo quería seguir manteniendo un perfil, pues eso, de profesional, de ingeniero, y eso se da de tortas con el mundo de la política. Pues así. O sea, ¿vale? O sea, eh, entonces, claro, yo me resistía mucho a entrar en determinados posicionamientos políticos porque yo entendía que yo tenía, mi responsabilidad era hacer una gestión profesional y un poco lo que se estaba buscando, ¿no? Una profesional, técnico, que cada uno luego ya tiene sus valores, cada uno tiene su forma de pensar, pero yo no quería entrar en ningún tipo de discusión, en ningún tipo de controversia que no supusiera más que analizar en detalle cuál era mi trabajo. Entonces, a mí me pasó una circunstancia, yo no sé si recuerdas que en Madrid tuvimos una nevada de la leche que fue Filomena. Yo estaba en Madrid. Sí. Si recuerdas, la nieve empieza a caer un viernes por la tarde, que era un 8 de enero, y bueno, pues claro, en ese momento yo estaba como CEO de Metro de Madrid y empezamos a poner en marcha todas las medidas para que, bueno, pues para que siguiéramos funcionando. Entonces nosotros estuvimos toda la noche con la operación. Y al día siguiente, cuando nos levantamos, 6 de la mañana, yo, vamos, me levanto, lo primero que hago es llamar al equipo, chicos, tenemos que irnos al puesto de mando, y entonces yo, según bajo al portal de mi casa, entro, subo, me pongo las botas de nieve, me pongo el pantalón de nieve, y yo me acuerdo que le dije a mi familia, no os vais a imaginar lo que hay fuera. O sea, es brutal. O sea, yo salía del portal y es que me llegaba la nieve, o sea, yo digo, wow, digo esto. Pero la única manera de desplazarse era utilizando el metro, porque nosotros habíamos estado toda la noche en funcionamiento, ¿no? Y entonces, pues nada, nos fuimos allá al puesto de mando y todo fenomenal. Y entonces el fin de semana, claro, tú date cuenta que esto es un exitazo.
O sea, es un exitazo desde el punto de vista de una gestión de movilidad en una ciudad que se encuentra de repente todo bloqueada y que la única manera en la que los ciudadanos tienen poder moverse es a través del metro, ¿no? Que se vivieron situaciones súper divertidas, como que la gente utilizaba el metro de remonte. Es que es surrealista. Es que yo he vivido situaciones que es que son súper surrealistas. O sea, yo me monto para irme al puesto de mando y yo veo a la gente con su traje de esquí, sus esquís en el metro. O sea, yo diciendo, no, me decían, no, es que si te vas a tal estación y aprovechas la pendiente y entonces lo coges abajo otra vez la estación y te vuelves a subir. Bueno, yo diciendo, esto, yo no creo que nadie, o sea, es una historia para contar a los nietos. Bueno, pues claro, el fin de semana estaba todo fenomenal porque, claro, la gente estaba en su casa, no tenía que trabajar y nosotros estábamos manteniendo el servicio día y noche con los trenes que teníamos el viernes por la tarde. Pero los viernes por la tarde, la explotación no eran los trenes de hora punta que tú pones a las 7 de la mañana un lunes cuando todo el mundo se lanza a trabajar, ¿no? Entonces, yo ya el viernes hablando con el equipo, ¿no? Y sobre todo fue el sábado, ¿no? El sábado ya por la tarde empezamos a ver que, claro, estaba todo fenomenal, estábamos siendo como héroes, ¿no? Porque estábamos poniendo la movilidad en la ciudad, pero que el problema iba a venir el lunes por la mañana cuando la gente fuera a trabajar y nosotros teníamos los trenes que teníamos porque muchos de los trenes estaban en los depósitos sin poderlos sacar, porque te prometo que había metro de nieve para poder sacarlo, había que limpiarlo a mano, los desvíos limpiarlos a mano, entonces yo no podía disponer de esos trenes, ¿no? Y entonces yo, bueno, pues hablé con el equipo que en ese momento estábamos en la consejería, yo les dije, oye, cuidado que vamos a tener mañana un problema, que mañana la gente se marcha a trabajar y que yo creo que debemos de informar de cuál es la situación y un poco para que entiendan qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no hay tanto tren? Explicarles, pues eso, que disponíamos de los trenes que pudimos recuperar, ¿no? Para en ese momento del viernes por la noche. Y entonces, bueno, pues decidieron bueno, que era mejor no comunicar nada y que era mejor, bueno, pues ver un poco a ver cómo acontecían ¿no? Cómo acontecían las cosas. Y a mí me pareció que desde el ejercicio, y esto fue una cosa personal, desde el ejercicio y la responsabilidad de un CEO de una compañía, está el transmitir a tu cliente, y en este caso mi cliente eran los ciudadanos, la verdad de lo que estaba sucediendo desde la coherencia y desde la transparencia técnica. O sea, ya te digo que nada político, nada, nada, nada. O sea, es desde el punto de vista o sea, yo hice la reflexión de yo, si fuera un ciudadano, ¿cómo quisiera que me trataran? Como un hombre adulto, ¿no? Como una persona, un adulto. Y entonces decidí y un poco orientada haciendo algo similar a lo que hacía el de los hospitales H&M. ¿Os acordáis no sé si leíais cuando el COVID, el diario que escribía día a día, que a mí me marcó mucho porque me suponía un contacto con la realidad y yo me leía lo que escribía diariamente porque me parecía súper interesante, ¿no? Pues un poco de la misma manera yo dije, oye, pues voy a contar desde mi perfil como CEO de una empresa, desde la responsabilidad que yo tengo de un servicio que tiene que ser excelente, voy a contar la realidad. Y voy a contarla de una manera fácil de entender, pero de una manera en la que voy a contarles a los ciudadanos, y mira, esto está pasando, no tengo todos los trenes que yo tengo son los que tenía a disposición el viernes por la tarde y el resto de trenes están en los desvíos y os voy a mostrar imágenes del trabajo que estamos haciendo para que podamos sacar los trenes de aquí. Y yo sé que no es la mejor de las situaciones, que ojalá pudiéramos habernos levantado con los 316 trenes, pero esto es lo que tenemos. Y yo quiero informaros de nuestro día a día y del trabajo que estamos haciendo para conseguir que Madrid vuelva a tener el servicio 100% y disponible totalmente. Y bueno, pues día a día fui informando de eso y eso fue una revolución. Marcó un antes y un después. Porque de pronto, ¿cómo se recibió, no? Se recibió desde ese punto de, nos están contando con transparencia. Yo ahí me di cuenta de lo importante que es un CEO esté súper alineado con los valores de una empresa. Cómo la marca de un CEO tiene que estar súper unida a la marca de una empresa en la comunicación transparente, en la honestidad, en esa transparencia y en ese respeto al cliente, que en este caso era el ciudadano que tú tienes delante. Y a mí me supuso un clic en el que entendí que a partir de ahí mi trabajo era ese, ¿no? Entre otras muchas cosas, pero mi marca personal tenía que estar muy alineada
con la marca de Metro de Madrid. Y entonces entendí lo importante que es la responsabilidad cuando tú eres un ejecutivo de transmitir lo que es la empresa, de transmitir los valores, pero unidos desde esa transparencia, desde esa honestidad, ¿no? Y la verdad es que fue fantástico, porque a partir de ahí la verdad es que fue increíble. No te puedes imaginar cómo la gente agradecía el que contaras las cosas con franqueza y reconocías las cosas que estabas haciendo todo lo posible, pero que se llegaba hasta donde se podía llegar. Y bueno, la verdad es que súper agradecida, la verdad, de que funcionara así, de que se recibiera tan bien. Y eso es un poco lo que marcó, que a partir de ahí pues empecé a comunicar y a transmitir con esa honestidad, hasta el punto de que llegó un día en el que también tuvimos un incidente, una lluvia súper grande que cayó, que nos inundó un montón de estaciones, y yo dije, yo no quiero que lo cuente nadie, quiero contarlo yo en primera persona, ¿no? Y quiero contar lo que nos está sucediendo y quiero contar esto. Y bueno, y los equipos de comunicación ya decían, cuando llamaban los medios de comunicación, decían, no, vete al post de la consejera delegada, que lo cuenta muy bien. Y entonces, pues bueno, fue súper interesante, ¿no? Porque además, fíjate, luego cambiándome de empresa, me di cuenta de que cuando tú generas una marca personal desde la honestidad y desde el alineamiento con la empresa, y desde ese punto de compromiso, ¿no? Soy una ejecutiva, ingeniera, súper matemática, muy transparente, muy honesta, pero eso lo pongo a disposición de mi empresa, y se genera ese vínculo, ¿no?, con la marca de la empresa. Te das cuenta de que esos assets luego te los llevas. O sea, siguen siendo tuyos, ¿no? Y eso es un poco también lo que he descubierto yo, en que sigo provocando eso. Y fíjate que a día de hoy todavía me siguen diciendo, oye, seguimos leyéndote, nos encanta lo que publicas, nos gusta ese tono de honestidad, ¿no? De contar las cosas de manera franca. O sea que bueno, la verdad es que fue un aprendizaje, ¿eh? Fue un aprendizaje súper bueno de cómo generar esa marca personal. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com, o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. Bien, sigamos con más temas de liderazgo. Una de las frases que me han gustado cuando preparábamos este podcast también, hablabas de la metáfora del lobo que va al final de una manada cuando estás liderando. Entonces me gustaría que me desarrollaras este punto, porque creo que hay como muchas ramificaciones muy interesantes para lo que estamos comentando. Sí, mira, esto también te lo voy a contar con una experiencia personal. Yo, estando ya en Metro de Madrid también, hay una tarde-noche que me llaman los equipos al teléfono y me cuentan que tenemos un problema con los trenes, que era bastante serio y que iba a haber como un comité de crisis para ver qué se decidía, ¿no?, para hacer. Me lo contaban a título informativo también para que yo transmitiera esa información a la consejería, bueno, y un poco pues supieran que había un problema, que estábamos preparados para lo que podía pasar al día siguiente, ¿no? Y en ese momento yo le digo al equipo, no, o sea, el comité de crisis no lo hacéis sin mí. O sea, pero porque ellos estaban acostumbrados a que en ese momento el CEO no saliera al comité de crisis, ¿no? Y entonces yo dije, no, o sea, la primera que tiene que estar aquí viendo qué es lo que sucede e intentando ayudar a que esto se resuelva soy yo. Y entonces yo me cogí, me fui para la oficina en la que montamos el comité de crisis, estuvimos hasta altas horas de la noche, o sea, para que os hagáis una idea, allí ya se pidieron pizzas, o sea, de esto de, bueno, y la gente, bueno, pues te das cuenta que de repente te sientas y empiezas a estructurar el trabajo de todo el equipo, a decir, bueno, vamos a ver cuál es el problema, vamos a analizarlo en detalle, qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos preparar, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto de allá, ¿no? Y entonces ya más o menos una vez que lo tienes estructurado, horas muy tarde, pues ya nos volvimos a casa y al día siguiente no hubo ningún problema, se abrió la circulación sin ningún tipo de problema y todo funcionó. Y ahí me di cuenta de nuevo, lo importante, porque además así también, luego comentándolo con el equipo, ¿no?, es que tú lideres desde la retaguardia, ¿no? Un poco lo que te digo. O sea, el equipo tiene que sentirte como líder que les conforta y que está aquí para las duras y las maduras. O sea, tienes que estar ahí. Para mí lo fácil hubiese sido decir, oye, yo el éxito me lo apunto, pero vosotros a currar. No, es que hay que arremangarse, es que tienen que sentirte cerca, ¿no? Tienen que sentirte que eres uno más,
que lo que a ellos les preocupa, te preocupa a ti también. Y que eres tú el que estás aquí para darles soporte. Venga, no te preocupes, que vamos a resolverlo, vamos a ver si lo organizamos así, vamos a ver cómo lo organizamos. Entonces, al final es esto, ¿no? Es esa reflexión de que cuando tú lideras equipos, eres tú el que tienes que asegurarte de ese confort. Digo una cosa siempre en muchas de las ponencias que doy, que yo descubrí en ese momento que yo no era CEO de la compañía, ¿sabes? Tú sabes que CEO es Chief Executive Officer. Pues yo descubrí que era CEM, que es Chief Executive Mom. Porque de verdad que yo pensaba, Dios, que realmente, o sea, mi equipo es como si fueran mis hijos. O sea, yo tengo que cuidarlos con el mismo cariño igual que protejo a mis hijos, igual que intento enseñarles, pero intento que no cometan errores, pero si los cometen, intento enseñarles para ver cómo se hacen. Y sobre todo, esa parte, ¿no?, que tenemos jo, qué confortable saber que tienes como esa red que te está protegiendo, pues es lo mismo, ¿no? Si tú realmente quieres que funcione en equipo, tienen que sentirte a ti. La verdad es que fueron experiencias que me enseñaron mucho, que se consigue muchísimo más de los equipos, son tremendamente más eficientes, consigue ser, o sea, les ayudas a tomar las decisiones. Pero fíjate, no sé cómo decirte, las decisiones son tan colegiadas que la gente está súper convencida de que vamos todos a una a hacerlo, ¿no? O sea, no es porque haya venido CEO y haya impuesto algo, sino porque todos hemos trabajado en llegar a la conclusión de que tenemos que hacer esto así. Entonces, bueno, la verdad es que a partir de ahí han sido como experiencias muy vitales que a mí me han marcado y que me han enseñado o me han mostrado que a mí me gusta liderar los equipos así y que yo consigo mucho más, como digo, por las buenas que por las malas. Y bueno, así me lo tomo. Claro, luego tiene sus cosas, tiene su parte negativo, que lo conviertes todo en tan maternal y tan personal y tal, ¿no? O sea, que lo llevas, te haces sufrir como fueran tus hijos, ¿no? Yo digo que las compañías se convierten y mis equipos se convierten en mis hijos y la verdad es que, bueno, pues como todo, ¿no? Que luego también tienes momentos en los que te hacen sufrir. Pero bueno, sí, yo reconozco que creo que me encuentro mucho más cómoda en esta forma de liderar los equipos y bueno, y ha sido todo un aprendizaje a lo largo de los años. Silvia, muchísimas gracias por este Nada, ratito. Ha sido interesantísimo poder hablar contigo y compartir qué bueno. estos aprendizajes y experiencias. Nada, muchas gracias, Pau. De verdad, ha sido un lujazo. De verdad, súper Hasta divertido. pronto. Muy divertido. Gracias. Muchas gracias.